Saludos queridos hermanos, hoy es martes de esta novena semana del tiempo ordinario. Martes en el que queremos que el Señor nos hable, que nos diga algo, que pronuncie una palabra sobre nuestra vida, que nos diga algo hoy. Por eso tenemos estos videos, por eso nos encontramos día tras día. No simplemente para obtener información, no simplemente para llenarnos la cabecita de nuevos pensamientos o de doctrina, no simplemente para sacar un espacio espiritual del día que vale y es bueno, sino para que Dios hable, para que el Señor toque nuestra vida y para que ese Señor tocando nuestra vida pueda convertirse luego entonces en actitudes, en acciones, en nuevos modos de vivir, en criterios diferentes, en una vida movida precisamente por esa acción y esa palabra de Dios. Así que hoy, en este día martes, abrimos nuestro leccionario litúrgico, abrimos esa palabra de Dios para que el Señor nos diga algo, para preguntarle, Dios mío, ¿qué tienes que decirme hoy? Y hoy la primera lectura para el día de hoy está tomada de la carta de San Pedro, como estos días, la segunda carta de Pedro, segunda de Pedro 3, versículos 12 al 15 y 17 y 18. Son esos versículos que se les seleccionan para la palabra de hoy. Y en este texto es lo que conocemos en los escritos bíblicos como un texto apocalíptico. ¿Por qué un texto apocalíptico? Porque tiene ciertas características que anuncian el final de los tiempos o anuncian una manifestación particular de Dios como consumación de la historia. Es lo que llamamos el fin del mundo. Así que, esta segunda carta de Pedro, pues, es una de sus características. Estos textos apocalípticos en la Sagrada Escritura surgen, la mayoría de ellos, o todos ellos, en tiempos de persecución, en tiempos en donde el creyente está siendo coaccionado, está siendo perseguido, está siendo amenazado con la muerte incluso. Y hoy, en toda esa primera lectura de la carta de Pedro, es muy hermosa la frase que dice Pedro. Dice, la paciencia de Dios es nuestra salvación. Habla de que desaparecerán los cielos consumidos por el fuego, se derretirán los elementos. Ustedes esperen y apresuren esa venida del Señor. Sin embargo, en medio de todo esto, que como dije, no son mensajes literales, está diciendo que el Señor está por encima de todo esto, de que hay situaciones dolorosas, hay guerra y todo lo que vemos puede perecer, desaparecer. Sin embargo, más allá de todo esto, el Señor es más fuerte y el Señor tiene paciencia, está esperando por ti, por mí, por nosotros, por nuestra conversión, porque nos acerquemos a Él, porque transformemos nuestra vida, porque tengamos quizás unos criterios y una manera de vivir diferente, porque aprovechemos más el tiempo, porque nos volvamos hacia Dios, para que podamos entonces poder encontrarnos con el Señor. Cuando se nos habla de la venida del Señor, no es algo que tiene que provocar en nosotros miedos. Al contrario, la venida del Señor debería ser una noticia de alegría. Lo que sucede es que no le conocemos bien y nos da temor o nos da miedo esa venida del Señor. La venida del Señor debería ser encontrarnos con Él. Precisamente esa lectura dice que Él les encuentre en paz y tranquilos. Así que hoy pidámosle al Señor esa paz y esa tranquilidad que solamente puede venir cuando estamos refugiados en Él. Cuando hemos conocido esa paciencia de Dios y nos acercamos a Él con confianza. Es lo que nos invita el Salmo de hoy, que es el Salmo 89 o 90, si lo buscamos en la Biblia. Ese Salmo es los llamados salmos sapienciales. ¿Por qué es un salmo sapiencial? Porque es un salmo que está invitándonos a vivir bien esta vida, a saber calcular nuestros años, a reconocer que algún día me voy a morir, que algún día todo esto acabará. Habla de las edades, incluso el más robusto hasta 80. Bueno, hay muchos que viven más de 80 años, pero nos está diciendo, esta vida aquí en esta tierra es breve. Aprovechemos el tiempo, aprovechemos el día a día,
El Señor nos está teniendo paciencia. Aprovechemos para hacer el bien y hacernos bien. Y en medio de todo esto, cuando experimentemos la dificultad, el reto, la persecución, el rechazo, la amenaza del adversario, dice refugiarnos en el Señor. Tú eres nuestro refugio de generación en generación. ¿Cómo te vas a refugiar en el Señor? ¿Cuáles son esos momentos de encuentro con Dios? Esos momentos de encuentro con la palabra, con la oración, con los sacramentos, los que se pueden recibir dentro de las circunstancias que estamos. ¿Cómo estoy yo buscando ese encuentro con el Señor para sentir su protección, su refugio, para poder darle al Señor lo que se merece, sin que me quite las situaciones y las circunstancias que estoy viviendo? Es el dilema del Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy está tomado de Marcos, el Evangelio según San Marcos 12, de los versículos 13 al 17. Es el famoso diálogo del Señor con los fariseos y estos partidarios de Herodes, en donde vienen a cuestionarlo con una pregunta para tratar de cazarlo, para tratar de tener de qué acusarlo. La famosa moneda del César, ¿pagamos o no pagamos impuestos? El contexto histórico político del momento de Jesús pues lo explica. Israel era un país que estaba siendo dominado por el gobierno romano. Esto no solamente era un problema político, sino que también era un problema religioso, porque el pueblo, el israelita religioso, reconocía que tenía que pagarle a un extranjero, a un pagano, a un no creyente, a uno que no era considerado pueblo de Dios. Entonces tengo que darle mis bienes a ese otro. Entonces aquí está el problema religioso, pero también son las autoridades políticas del momento, los romanos, y ponen a Jesús entre esos dos. ¿Estoy a favor de Dios o estoy a favor de esta autoridad política? A lo que Jesús le responde, la famosa frase que la hemos utilizado, la sacamos de contexto y la utilizamos para otras cosas. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero ahora la pregunta, al César pues habla así de las cosas materiales, del impuesto y demás, bien. ¿Qué es de Dios? ¿Será que hay que distribuir las cosas entre aquello que lo puedo dedicar al Señor y aquello que le dedico al mundo? ¿Será que el Señor está haciendo una distinción o división entre las cosas que son sagradas y las cosas profanas? Había un autor antiguo que decía que no existen cosas sagradas y cosas profanas. Existen cosas sagradas y cosas profanadas. ¿A qué se refiere? A que todo es sagrado. Lo que pasa es que le hemos quitado el carácter sagrado a muchas cosas. Hemos sacado la sacralidad de la familia, del matrimonio, de la relación entre las amistades, de la propia vida, de la contemplación de mi historia y de lo que yo soy. Den a Dios lo que es de Dios, todo es de Dios. Y entonces hoy el Evangelio nos invita, por un lado, a la responsabilidad ante la sociedad, así el pago de los impuestos, el ser honesto en mis quehaceres, en mis pagos, en no engañar, en no querer aprovecharme, en no utilizar excusas o pretextos para decir, pues si eso lo hace todo el mundo, o pues si el gobierno es rico y ellos roban más que yo. A veces utilizamos muchos pretextos y excusas para hacer el mal, para ser injustos. Hoy Jesús nos está enseñando a ser justos. Lo que hay que hacer en este mundo, lo hacemos. Es justo. Pero no nos olvidemos que todo es de Dios. Todo le pertenece al Señor. Mi esfuerzo, mi trabajo, mi familia, mis quehaceres, todo lo que hago cada día está dedicado al Señor. Se lo ofrezco al Señor. Me doy cuenta que en todas estas circunstancias que yo puedo estar viviendo se puede manifestar Dios. Se puede convertir en un encuentro con el Señor. El Señor está en todas partes. Todo acontecimiento que estés viviendo, sea negativo, sea doloroso, sea triste, sea bueno, positivo, exitoso y próspero, todas las circunstancias en las que yo viva cada día, no me olvide que Dios está ahí, que el Señor se está manifestando, que me está diciendo algo, que se está mostrando a mi vida. Y eso nos ayudará a salir animosos y contentos siempre al encuentro del Señor, que se sirve de cualquier circunstancia para aparecerse en nuestra vida. Así que hoy dediquémonos a trabajar, a dar
lo que tenemos que hacer para vivir bien en esta sociedad, pero también que reconozcamos que en todo lugar y en toda circunstancia el Señor se hace presente. Que tengan un hermoso día y continuamos siempre compartiendo esta palabra. Comparte el video, pon tus comentarios y nos mantenemos siempre en contacto. Que Dios les bendiga.